Muy buenas tardes, las 6:02, las 10:01 en el programa de el lunes, prácticamente creo que es día 24 de abril del 2025, porque claro, hoy lo estamos haciendo en directo por primera vez, 8 de abril, pero el día 21 se emitirá también nuevamente este programa, porque estamos en riguroso directo por primera vez, porque en el día de hoy cumplimos nuestro primer año en este espacio Despertando con Jesús, y lo hacemos gracias a la inestimable colaboración y ayuda del pastor Alberto Ares. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de maravilla, todo bien. La verdad que hoy es un programa un poco diferente, ¿no? Hoy un poco diferente, vamos a ver qué tal, cómo sale, yo no sé. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que con la ayuda, yo creo que va a salir todo bien, perfectamente. Sí, seguramente que sí, todo va a salir yo bien. Creo que sí. Bueno, vamos a empezar hablando, si les parece, a toda nuestra audiencia acerca del último culto en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, 6 de la tarde, por favor, pastor. Perfecto, pues sí, ahí estuvimos compartiendo la palabra, estuve basándome un poquito en el libro de Colosenses, la carta de Colosenses, una carta preciosa que Pablo escribe y tiene varias particularidades esta carta, como por ejemplo que fue escrita desde prisión. Pablo no escribe esta carta desde la comodidad de una casa en libertad, desde una playa, ¿verdad?, en una cafetería. No, el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión, una prisión que él está en Roma, y que desde aquella prisión él escribe 4 cartas, la carta a los Efesios, Filipenses, Filemón y esta concretamente que estuvimos viendo de Colosenses. Es una carta muy interesante porque si tú quieres apasionarte por Jesús, si tú quieres enamorarte de Jesús, esta es tu carta. Pablo va a exaltar lo máximo al Señor de una manera que creo que todos nos vamos a enamorar. Y otra curiosidad de esta carta es que Pablo no conocía esta iglesia en persona. Hay otras iglesias que no solamente él conocía, sino que había plantado, pero en este caso Pablo no había estado en ningún momento en Colosas, no había conocido a esta iglesia, sino que un discípulo, un pastor llamado Epafras, había fundado esta iglesia y le estaba informando constantemente a Pablo de todo lo que sucedía. Y de repente sucede lo que por desgracia a día de hoy sigue sucediendo en algunas iglesias, que son las falsas enseñanzas. Cómo surge desde dentro, no desde fuera, sino desde dentro, las falsas enseñanzas. Y entonces Epafras se pone en contacto con Pablo, le informa, y entonces Pablo decide escribir esta carta para que sea leída allí en Colosas, para poder corregir del error a los hermanos, a la iglesia de Colosas. Podríamos hacernos la pregunta de, bueno, ¿cuáles eran estas falsas enseñanzas? Y principalmente eran 4. Podríamos alargarnos mucho más, pero queremos también pasar a otro tiempo de preguntas. Las falsas enseñanzas, primeramente, era el legalismo religioso. Pablo dice, por ejemplo, en Colosenses 2:16, que nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Resulta que, bueno, en definitiva, en resumen, había varios judíos que se habían metido aquí en esta iglesia y enseñaban que había que seguir la ley de Moisés, que había que seguir un legalismo religioso que provenía de la Torá, de la ley. Y entonces Pablo está diciendo, no caigan en eso, que nadie os juzgue por esto. Luego también había una enseñanza bastante peculiar, David, porque estaban enseñando que se tenía que adorar ángeles. Y entonces Pablo, en definitiva, lo que les está diciendo que no se puede adorar ángeles. ¿Cómo es posible que queramos tener un intermediario, un mediador entre el hombre y Dios que no sea Jesucristo? Esto es imposible. Es cierto que hoy en día, por ejemplo, creo yo, bajo mi conocimiento, mi poco conocimiento, creo que hoy no se enseña tanto la adoración a los ángeles o tener ángeles como mediadores, pero sí, por ejemplo, se enseña sobre mediadores como la Virgen, como santos o con otro tipo de personas, y la Biblia condena esto totalmente. La Biblia dice que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y resaltaba en el culto del domingo que Jesús no es un camino que nos lleva al Padre, sino que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Luego también estaban enseñando sobre visiones, sobre experiencias místicas y bueno, una serie de cosas que al final Pablo dice, mira, esta gente está hablando de algo que ni siquiera ha visto, son experiencias falsas.
y ponía en alerta a la iglesia de, oye, por favor, tengan cuidado de aquel que te viene con nuevas revelaciones, que te viene con la última enseñanza, que te viene a decir, esto nunca lo has escuchado, todo eso hay que desecharlo. Pablo también dice en otra iglesia, si no recuerdo mal, a los Gálatas, que si algunos predicare un evangelio diferente, así sea un ángel, sea anatema, sea maldito. Solo hay un evangelio. Y estas nuevas revelaciones que hay ahora, estas enseñanzas tan raras y tan extrañas, hay que desecharlas por completo, ¿verdad? Y al final, bueno, en definitiva, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Porque Pablo está tratando error por error, intenta sacar del error a estos hermanos de Colosas, pero ¿cuál es la conclusión de Pablo? La encontramos, yo creo, en el capítulo 2, versículo 10, cuando Pablo dice algo hermoso y dice, ya vosotros estáis completos en Él, no necesitan nada más. Ustedes están completos en Jesús, no hace falta ya rituales religiosos, no hace falta mediadores, no hace falta nuevas experiencias, ya la iglesia, ya cada creyente, ya cada hijo de Dios, estamos completos en Jesús. Lo único que necesitamos, David, es a Jesús. Y él dice algo más. Si tú realmente ya estás completo en Dios, por lo tanto, dice en el capítulo 3 y versículo 1, si has resucitado con Cristo, por lo tanto tienes que buscar las cosas de arriba. La visión de un creyente siempre tiene que estar enfocada en el cielo, siempre tiene que estar mirando hacia arriba, ¿verdad? Y el único enfoque de un cristiano tiene que ser siempre en el cielo. Y en el versículo 2 parece que Pablo repite nuevamente lo mismo y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí sí me detenía por unos instantes en este verbo que usa Pablo, poned, porque no es, este poner la mira a las cosas de arriba no es algo que surja porque sí, no es algo que involuntariamente se haga o con el pasar del tiempo, una vez se madura en el Señor, quizá podamos estar ya enfocándonos arriba. No, es un acto totalmente voluntario por nuestra parte. Es una acción que nosotros tenemos que hacer. Poned la mirada arriba. Y es algo que nosotros tenemos que hacer porque decía que el mundo ejerce una presión sobre nuestra vida, ejerce un peso sobre nuestros hombros, sobre nuestro cuello, sobre nuestras espaldas que nos hagan mirar abajo. Por eso Pablo dice, no permitas que el mundo te haga mirar las cosas de la tierra. No permitas que las aflicciones de este mundo, que el estrés, que las preocupaciones que hay en este mundo te guíen tu mirada hacia los suelos, sino pon tu mirada en las cosas de arriba. Es un duro trabajo que cada día tenemos que hacer. Cada día el mundo nos quiere hacer mirar hacia abajo. Cada día las preocupaciones de este mundo nos hace que estemos totalmente enfocados en lo terrenal. Pero Pablo nos recuerda, o el Espíritu de Dios a través de Pablo nos recuerda en estas palabras que tenemos que tener el trabajo de mirar siempre hacia arriba. El mundo constantemente ejerce una presión sobre nosotros, siempre. Y nos dice cosas como, ¿cómo vas a orar ahora si tienes prisa? ¿Cómo te vas a congregar si es tu único día de descanso? En definitiva, muchas cosas que nos hacen mirar hacia abajo. Y decía una curiosidad, yo sé que tú lo escuchaste o seguramente lo sepas también, decía que solo hay un animal en la tierra que no tiene la capacidad de mirar al cielo. ¿Sabes cuál es? El hombre. No, nosotros podemos mirar, pero hay un animal que... No, yo lo decía metafóricamente. Vale. Hay un animal que su diseño, que su cuerpo no le permite mirar arriba. ¿El topo? No, el cerdo. Ah. El cerdo no puede mirar arriba. Sus ojos laterales, su columna parece como que está soldada, su cuello rígido, la posición de sus ojos, su columna no está diseñado para mirar arriba. Por más que lo intente, un cerdo no puede levantar su cabeza. Y desgraciadamente creo que muchos cristianos están viviendo como los cerdos. Fíjate que no digo que son cerdos. No, por eso lo decía yo, sí. el hombre, ¿no? Por eso lo decía, que no miren. Y hay muchos cristianos que están viviendo como los cerdos, que no miran hacia arriba. Tienen la posibilidad, pero no lo hacen. No incluso, miran. Perdón, pastor, que lo corte, incluso muchas veces creo que hasta de espalda. ¿Cómo que viviendo de espalda? No, totalmente, sí, pero eso, claro, eso sería para otro tipo de personas. Date cuenta que esta carta está dedicada a la iglesia, ya no a personas que le han dado la espalda a Dios. Esta carta está dedicada a personas que en teoría han tomado la decisión de caminar juntamente con Jesús, de frente al Señor, que han entregado su vida, pero que por alguna razón siguen mirando hacia abajo. Han decidido creer en Jesús, han decidido servir a Jesús, han decidido dedicar toda su vida por completo a Jesús, pero siguen mirando hacia abajo. Y Pablo les dice, no, ya ustedes están completos en Dios. Levanten la mirada, pongan su mirada en las cosas de arriba. Nosotros los cristianos hemos entendido que Jesús es suficiente,
no necesitamos nada más. Ya en Cristo estamos completos. No necesitamos cosas externas, no necesitamos más mediadores, no necesitamos vírgenes, santos, no necesitamos nuevas revelaciones. Nosotros solamente necesitamos a Jesús. Como Jesús nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y bueno, y al final pues hemos de entender que Jesús es todo lo que necesitamos para estar completos. Jesús nos prometió en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, que Él ha venido para darnos una vida y una vida en abundancia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vivir conforme a esa realidad, viviendo esa vida en abundancia, pero esa vida está escondida en Cristo, está arriba en el cielo. Nosotros no vamos a encontrar nunca el propósito de nuestra vida mirando en las cosas terrenales. Siempre tenemos que dedicar nuestros ojos siempre hacia arriba. Y bueno, por último ya me enfocaba un poquito en un momento donde Abraham parece que había bajado su mirada. Hace un tiempo atrás Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de multitudes, pero bueno, iba pasando el tiempo y nada ocurría. Y entonces las circunstancias hicieron que Abraham mirase hacia abajo, mirase quizá hacia la única descendencia, y fíjate que digo descendencia entre comillas, que tenía, que era un siervo damasceno que tenía por ahí, que se llamaba Eliezer. Ya encima él estaba mirando quizás su edad avanzada, la edad avanzada de su esposa Sara, su esterilidad y muchas cosas, pero qué bonito que en Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios le vuelve a decir, mira ahora a los cielos. Entonces ahí intentaba terminar un poco la predicación diciendo, vuelve a mirar arriba. No sé qué te ha hecho bajar la mirada, no sé qué te ha hecho que estés constantemente mirando las cosas terrenales, preocupado, ansioso, afligido, pero mira ahora a los cielos. Volvamos a mirar, a levantar nuestra mirada arriba a los cielos. Eso. No, quería comentarle porque hay muchas personas conectadas, muchos mensajes que van a poder ustedes ir viéndolos por aquí debajo, ¿vale? Para no ir comentándolo y no ir hablándolo, para que se puedan ver ustedes mismos, que están viendo, incluso con la foto que tienen de perfil en YouTube, ven ese nombre abajo del todo y ven los mensajes, por si no podemos contestar a todos, responder a todos. Pido disculpas porque evidentemente hay muchas personas conectadas. Aquí hay bastante gente también conectada. Ahora mismo sí, hay bastante, gracias a Dios. Saludos a todos. Qué bueno que sigan este programa. Ya te he dicho que vaya donde vaya, cualquier parte donde voy, siempre, y no me hablan de los devocionales, no me hablan de las prédicas, no me dicen otras cosas, siempre me dicen, mándale saludos a David. Me encanta el programa de radio, me encanta lo que hace. De verdad. Así que mira, qué bueno que el Señor nos haya dado esta gracia. Y muy agradecido. Mientras Dios quiera, aquí seguiremos. Totalmente. Bueno, pastor, yo, si me parece, tengo preguntas para hacerle, porque ¿sí? pero me gustaría hacerle una pregunta que tengo aquí. Perfecto. Y es la siguiente. Sí. Dice, pastor, bendiciones. No me quedó claro, se dice que nadie ha visto a Dios. Abraham recibió la visita de 3 personas y él reconoció al Señor en una de estas personas. ¿Abraham no vio a Dios? Lo pregunta Mónica Pellegrino. No, físicamente nadie ha visto a Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento hay algo que se llama teofanía. Teofanía hace referencia a una alusión de Jesús, a una alusión de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se dice que la zarza ardiente que vio Moisés es una teofanía, es una aparición de Dios, pero bueno, en esta manera, en esa zarza ardiente. Nadie ha visto jamás físicamente a Dios. Eso tenemos que tener claro. Que uno pueda deducir, que uno pueda discernir que quizás está el Señor, vale, pero nadie ha visto nunca al Señor. Bueno, tengo por aquí algunas preguntas para hacerle al pastor. Como cada programa, este programa pues manejamos algunas preguntas. Si ustedes van haciendo preguntas a lo largo del espacio, pues evidentemente se van a ir incorporando, en que a lo mejor tarde un poco más el espacio, no pasa nada. Hoy es un día especial porque estamos contentos, gozosos, porque hacemos un año, de verdad, muy contentos de poder cumplir cada lunes fielmente con este programa Despertando con Jesús. Pastor, si no me equivoco, la pregunta es, ¿qué significa ser testigo de la fe cristiana en la sociedad actual? No, eso lo vimos lo vimos la semana pasada, si no recuerdo mal. Entonces sí. Es cómo la fe cristiana nos enseña a perdonar a los demás. Exactamente. El perdón. Muy importante. Importante y necesario. Sí. Date cuenta que a la hora de que Jesús nos perdone, de que Dios nos perdone, solo pone una condición. ¿Que cuál es? Yo te perdono siempre y cuando tú perdones a los demás.
Cuando, por ejemplo, el Señor enseña a orar a sus discípulos con aquella famosa oración, el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Exactamente. Y aquella persona que no perdona a sus hermanos no será perdonado por Dios, también dice la palabra. Entonces, el perdón no solamente tiene que ver con un bienestar nuestro, sino que el perdón también tiene que ver con que nosotros seamos perdonados. Ya no se trata de, oye, ¿por qué tengo que perdonar? No, se trata de que si tú quieres ser perdonado, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y no es fácil. Por eso la fe ahí entra en acción. Como la fe es esa plena confianza en Dios, a pesar de lo que podamos ver, nosotros nos enfocamos en lo que Dios dice. Quizá la fe como que nos da ese empujón que necesitamos, ese aliento que nos hace falta para poder perdonar, porque perdonar no es fácil. Yo he escuchado a varios pastores o cristianos, olvidémonos de pastores, cristianos, hablar muy fríamente del perdón. No, tú lo que tienes que hacer es perdonar. Sí, yo lo sé, la teoría es muy fácil, pero la práctica, amigo, la práctica yo creo que es muy, pero que muy difícil. Y para eso necesitamos esa fe que Dios nos da, porque hay cosas fáciles de perdonar que me atrevería a decir que no necesitamos ni siquiera fe. Si nosotros estamos por la calle, yo te saludo y tú por alguna razón no me saludas, yo no necesito fe para perdonar eso. Eso es una tontería, ¿verdad? Incluso la gente del mundo, la gente que no tiene al Señor en su corazón, yo creo que esas pequeñas ofensas las pasa por alto y no necesita fe para perdonar. Pero hay ofensas, hay daños que son muy difíciles. Hay daños que parten por completo el corazón de una persona. Podríamos hablar de, no sé, por no estar citando lo típico, ¿no? Qué sé yo, infidelidades, cosas que pueden romper por completo la confianza, el corazón de una persona. Y qué fuerte, ¿no? Que te diga, no, David, tú lo que tienes que hacer es perdonar. Sí, yo lo sé, pero es que no puedo. Es que me niego a perdonar, porque mira, esta traición, este daño, este pecado, esta ofensa me ha cambiado la vida, me ha arruinado la vida, me ha hecho pedazos, me ha derribado todo lo que yo tenía construido por muchos años. Entonces, perdonar no siempre es fácil, pero qué bonito que el Espíritu de Dios nos ayuda, que nosotros podemos descansar en la fe y esa fe nos impulsa siempre a perdonar. A veces perdonar, vuelvo y repito, no es fácil, pero la fe en Dios nos ayuda a perdonar. Totalmente, bueno, qué bonito los mensajes que nos llegan, de verdad, pastor. Yo me quedo alucinando y mira que muchas veces nos mandan saludos de todos lados, pero claro, evidentemente uno no es consciente. Me lo comentabas en los primeros programas. Espérate para que veas lo que te va a llegar. Y está llegando desde cualquier parte del mundo, Colombia, Lima, Perú, Costa Rica. Hubo una señora que me dijo, te olvidaste de mí, yo estoy de Costa Rica y no pusiste el horario en Costa Rica. Digo, señora, discúlpeme, a las 11 de la mañana, perdón. Y pusiste como 15 países, ¿no? Diferentes. Lo menos, puse bastante, ¿no? Increíble. Porque estaba mirando desde dónde nos seguían y tal. Entonces yo publiqué más o menos las horas en las que saldría, ¿no? No, algo precioso, totalmente, algo precioso. Hay otra pregunta que tengo por aquí, pastor, para realizar, y es, ¿qué significa vivir por fe y no por vista, según 2 Corintios 5:7? Exactamente, la Biblia dice en ese versículo y en otros también que que el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos que guiar nuestra vida no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Nosotros tenemos que caminar en esta vida no con la luz que nos dan nuestros ojos, sino con la luz que nos da la palabra. La palabra es una lámpara a nuestros pies. Nosotros tenemos que guiar nuestra vida conforme a lo que dice la palabra, conforme a la fe. Claro, en algunas ocasiones la Biblia dice alguna cosa, pero nosotros con nuestros ojos vemos otra. O sea, por ponerte algún ejemplo básico, sencillo, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores, pero a veces no estamos en victoria, a veces incluso podríamos estar en derrota. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Camino como un derrotado o camino en victoria según lo que dice la palabra de Dios? ¿Iba a ser una interrupción? No, sí, porque tengo al pastor Osman al otro lado. Ah, ya está Osman ahí. Sí, y claro, como estamos en conferencia, ¿verdad? Sí. Y las conferencias son caras. Vamos a aprovecharlo. Pastor Osman, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está, lo vemos. Un gozo poder estar con ustedes hoy aquí, escuchando al pastor Alberto Ares, ¿no? Que es una persona muy especial para la vida de la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, y yo le digo a él cariñosamente el youtuber. Darte gracias a ti, David, por este espacio tan maravilloso y increíble. El pastor Alberto me decía que ya hay un año, ya ha transcurrido un año de que están haciendo estas transmisiones en vivo, y qué bueno, ¿no? Que
el evangelio, que las muchas inquietudes y preguntas que realizas allí en el programa. Muchas personas a nivel mundial están escuchando y ha sido muy edificante para todos y para muchas personas acá en Latinoamérica. Estos espacios tan maravillosos que bueno que el Señor puso en tu corazón en tu momento para invitar al pastor Alberto. Dice la palabra del Señor que el Señor es quien pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Y Dios ha querido en este tiempo que el pastor Alberto Ares esté en tu emisora allí compartiendo y siendo de bendición para muchos. La verdad, pastor, tengo que ir cambiando el audio porque si no se nos acopla, ¿no? Por eso tengo que van a verlo y van a no verlo, ¿no? El tema del audio. Es una de las bendiciones poder tenerlo ahí con nosotros. Yo hablé en su momento, hace mucho tiempo, con Alberto, decía, oye, tenemos que hacer un programa. Me decía, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Llegará el momento. Y el momento llegó un 8 de abril del año 2024 y la verdad que, como siempre digo, y en estos espacios, los tiempos de Dios son perfectos. Tal cual. Así mismo es. Perfecto los tiempos de Dios. Dios tiene todo bajo control. A Él no se le escapa absolutamente nada. Nosotros en nuestra humanidad nos asombramos porque vemos y pasan cosas, pero Dios tiene todo bajo control. Así que me alegra verlos allí, escucharlos. Me gozo en el Señor por todo lo que Dios está haciendo. Y Dios me les bendiga. Muchas gracias por este espacio tan hermoso que me han dado para saludarlos en el día de hoy. Amado Osman, nos vemos en pocos días, ¿verdad? Estamos que nos vemos, mi hermano, allí en el Congreso en Madrid. Sé que va a ser una bendición muy grande para todos los que vamos a estar allí y para estar en coinonía, como dice la palabra. Nos vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos y vamos a preparar nuestros corazones para salir de ese lugar llenos de fortaleza y para salir de ese lugar con ánimo pronto para el servicio de la obra del Señor. Aquí vamos con toda en el nombre de Jesús. Amén. Amén, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, mil gracias, bendiciones. Ok, muchas gracias a ustedes, David, muchas gracias, Pastor Alberto, Dios me les bendiga, saludos. Saludos a todos por ahí, la Iglesia de Bogotá, la Iglesia de Tierra Alta, todos los grupos que atiende, Dios les bendiga, Osman. Dios los bendiga, de verdad que sí, qué bueno, amén, qué bueno poder tener este tipo de conexiones especiales, sí. Porque evidentemente es yo creo que hoy es para celebrar y para estar gozosos, ¿no? Estábamos hablando de que era vivir por fe y no por vista. Estaba, bueno, pues explicando ya el propio versículo, creo que es claro. Nosotros tenemos que guiarnos en base a lo que dice la palabra de Dios y no en base a lo que nosotros creemos o estamos viendo. Te pongo un ejemplo. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, él estaba caminando por fe. Él tenía puestos sus ojos en Jesús. La lógica dice que eso es imposible, pero él caminó por fe. No caminó por la lógica, no caminó por las leyes naturales, él caminó por fe. Ahora bien, desde el mismo momento que empezó a caminar por lo que veía, dice el texto que él empezó a mirar las olas, y Pedro empezó a mirar las tempestades, ahí fue que se hundió. Pero cuando él estaba mirando a Jesús, que Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Mientras Pedro tenía su fe puesta en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Luego te pongo, todos los ejemplos que tú quieras. Cuando Dios le dijo a Josué, para derribar estos muros de Jericó, unas murallas altísimas, tienes que caminar y empezar a caminar 7 días dando una vuelta diaria. La última vuelta, el último día tienes que dar 6 o 7 vueltas, ahora no recuerdo. Imagínate, ¿no? A Josué caminando y no veía nada, y el primer día, y el segundo, y el cuarto, quinto, sexto, y no veía nada, pero él estaba caminando por fe. Él creía en lo que Dios le había dicho, no en lo que sus ojos estaban viendo, y efectivamente en el 7º día esas murallas cayeron. Luego, por ejemplo, imagínate a Moisés cuando libera, se calcula que a unas 600.000 personas de Egipto. Las libera, huyen, Faraón como que les permite irse, pero luego Faraón quiere hacerles una encerrona, todo el ejército de los egipcios salen tras los hebreos, y entonces los hebreos se ven como en una encrucijada porque se topan con el Mar Rojo, y de repente los ojos dicen no podemos avanzar. La vista le dice a Moisés y a esas 600.000 personas nos hemos quedado atrapados. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que marche.
¿Pero que marche dónde? Pero si lo que tengo delante es un mar y atrás tengo a los egipcios, ¿qué tengo que hacer? Dile a mi pueblo que marche. Y justo cuando Moisés camina por fe y no por vista y pone ese primer pie en el agua, ¿sabes lo que ocurrió, verdad? Aquel famoso episodio donde las aguas del mar se abrieron y el pueblo de los hebreos pudieron caminar en tierra seca, y justo cuando fueron a pasar los egipcios, ese mar se volvió a cerrar, tragándose así a todos los egipcios. Aquí, amén, aquí se hizo una película de esa, Éxodo. Éxodo, exactamente. Y si no recuerdo mal, en Cofete fue donde se abrieron las aguas. ¿Sí? Yo recuerdo, yo vi esa película. Vi esa película que, como te decía hace unas semanas atrás... Eres muy contradictorio de ver películas y series. Sí, estaba bien, pero bueno, yo tengo ese defecto de que como no sea 100% bíblica, le voy a buscar el pero a todos. Pero bueno. Pero quizás, pastor, perdón que lo corte, quizás es lo que hay que hacer, porque evidentemente cuando se distorsiona la realidad, claro, es lo que pasa. Es decir, cuando se distorsiona el mensaje real, es cuando a lo mejor la juventud directamente choca, ¿no? Claro, yo entiendo, por ejemplo, cuando tú quieres ser, me hablabas el otro día de esta serie de Chosen, cuando tú quieres hacer una serie que enganche, ¿verdad? Puedo llegar a entender que quizá añadas cosas para que sea más, no voy a decir más creíble, ¿cómo podría expresarlo? Para que sea más llevadera, ¿verdad? Pero cuando tú añades cosas con el fin de confundir, no, ahí ya yo lo veo totalmente errado, esa parte. Recuerdo, no sé qué película era, creo que era la de Noé, en el arca de Noé, que se colaron como 2 personas en el barco, y tú dices, esto es innecesario, esto se ha colado en esta película adrede, como para confundir, como para llevarle la contra a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice que solamente Noé, su esposa y la familia de sus hijos fueron salvas. Entonces, cuando ese director de cine añade algo más que contradice lo que la palabra de Dios dice, porque si tú sumas algo más a la película, sumas algo más a la serie que enriquece... Vale. Ahí está. Pero si contradice, no, yo no soy partidario ni de verla, ni de recomendarla, ni de nada. En este caso tú me hablabas de, no sé si era Nicodemo, que hacía con María Magdalena con una liberación. Bueno, eso ni contradice ni nada. Lo intentaba. Claro, quizá hace como que te enganche más a la serie, y lo ideal es captar el mensaje central, que vuelvo y repito por tercera semana, que me están hablando maravillas de esa serie. Lo llaman los romanos a Nicodemo y lo llevan a donde está María Magdalena en ese momento, en el cual intenta hablarle, y le dice, aquí tu poder no tiene eficacia. Qué tremendo, qué tremendo. Sí. Voy a intentar, a ver si saco un ratito y la veo. Sí, me han hablado también de otra serie que es Adolescencia, que está en Netflix, no tiene nada que ver con el... también me hablaron, sí. Ni con el Señor, ni con la Biblia, pero me han hablado en el sentido de cómo está la adolescencia de hoy en día, cómo están los jóvenes de hoy en día, y hay que tener mucho cuidado. Me han hablado de esa serie, no sé cómo estará, a ver si saco un rato y la veo. Vamos a hablar ahora precisamente de ello. ¿Cómo podemos enseñar a los niños y a los jóvenes a vivir con fe en Cristo? ¿Cómo podemos hacerlos llamar para que acudan a las iglesias, para que se congreguen, para poder acercarse a Dios? Yo, por ejemplo, muchas veces me ha preguntado mi hija, ¿no? Oye, papá, ¿y Dios? Ella está haciendo ahora mismo la catequesis, ¿no? Porque la madre quiere que haga la comunión y demás. Digo, Carmen, tú estás con la catequesis, mija, digo, te están dando. Sí, pero a mí me cuesta, digo, pues no hay que costar, hay que tener fe, que es lo que hay que hacer. Exactamente. Ahora mismo los jóvenes y los adolescentes lo tienen, no voy a decir difícil, pero sí bastante más complicado que lo tuvimos nosotros. Bueno, nosotros todavía somos unos chiquillos, ¿no, David? Eso, sí, unos pipiolos. Somos unos pipiolos casi adolescentes, ¿no? Pero es verdad que nosotros cuando éramos adolescentes, éramos jóvenes, quizás hace 20 años atrás, que ya estamos los dos en los 40, cuando éramos jóvenes, aunque quizá muchos no estaban con temor de Dios, pero había una moralidad más alineada a las cosas de Dios. Aunque papá y mamá no fueran cristianos, no fueran creyentes, la educación de antes nos conducía a una moral... Era muy distinta. Muy distinta. Entonces, hoy la juventud y la adolescencia está bastante más distanciada de la moralidad bíblica. Sí. Y aparte, las tentaciones que tienen hoy los adolescentes y los jóvenes en comparación a las nuestras son abismales. Ahora mismo el tema de la sexualidad, de la pornografía, todo este tipo de cosas, los jóvenes o son radicales o se van a ver inmersos en esta desgracia. Y los adolescentes o son radicales en cuanto a los vicios, en cuanto a coger malos caminos, en cuanto a inmoralidad sexual, o son radicales o lo van a tener muy difícil. Pero ¿cómo hacer que unos jóvenes, que unos adolescentes quieran estar en el camino del Señor? Bueno, partiendo de la base que los niños aprenden por lo que ven y no por lo que se les dice.
Tú a un niño le puedes decir hasta la saciedad una cosa, pero si ellos ven en ti otra, ellos van a hacer lo que tú haces. Son como loros. Exactamente. Ellos van a repetir los patrones. Entonces no se trata tanto de decirle tienes que creer en Dios, tienes que orar, tienes que leer. No, ellos tienen que ver que papá y mamá oran. Si tú quieres que tu hijo o tu hija lea la Biblia, tú tienes que leerla con ellos. Ellos tienen que ver que papá y mamá la leen. Porque de nada sirve, no, tienes que leer la Biblia. Bueno, ¿y tú cuándo la lees? De nada sirve que le digas a tu hijo hasta la sociedad, tienes que orar, si él nunca te ve orar. De nada sirve que tú le digas a tu hijo, tienes que comprometerte con la iglesia, con el servicio, tienes que congregarte, si uno no se congrega. Entonces, al final, es el ejemplo lo que va a marcar la diferencia. Tenemos que dar ejemplo de conducta, ejemplo de amor, ejemplo de pureza. Y el ejemplo no se da en la iglesia, David, el ejemplo se da en casa. Damaris y yo siempre le decimos a la iglesia, a los padres de jóvenes, de adolescentes, de niños, por favor, den ejemplo en sus casas. De nada sirve, y lo digo rotundamente, de nada sirve que en la iglesia nos esforcemos en educar a los niños, que les llevemos el mejor mensaje, que nos gastemos dinerales en comprar, en adquirir material bueno para explicarles la Biblia a los niños, si en sus casas no tienen un ambiente cristiano. No hay una Biblia que se lea, no hay una oración que se eleve al cielo, no hay un temor de Dios, se dicen palabrotas, todo este tipo de cosas. Entonces al final tú dices, bueno, ¿y para qué traes a tus niños a la iglesia? ¿Qué piensas? ¿Que la iglesia los va a cambiar? No, quien los cambia es el Señor, no la iglesia. Quien cambia las vidas es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no está 1 hora a la semana en las personas, está 365 días al año en la persona. Entonces tiene que haber un ejemplo en casa. Por lo tanto, la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere mayor no sea parte de él. Hay que instruir a los niños desde casa. Te pongo un ejemplo. Déjame ponerte un ejemplo precioso que me gusta mucho. Y es que en la Biblia hay un personaje que a mí me fascina, que es Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, que bueno, después se convierte en pastor. Incluso Pablo le dedica 2 cartas conocidas como las cartas pastorales a Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, donde le dice cosas muy interesantes que ahora no vamos a entrar por falta de tiempo. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y cómo este joven llegó a ser un gran pastor de una gran iglesia? Y uno diría, porque fue discípulo de Pablo. ¿Y quién no, verdad? O sea, si tienes de pastor a Alberto, pues entiendo que no salgas derecho. Pero si tienes de pastor a Pablo, oye, normal que te hayas multiplicado en un pastor bueno, porque tienes de pastor a Pablo. Pero no. Pablo dice, y él revela, que el fruto de Timoteo no es porque haya estado con él. Pablo dice algo muy interesante, dice, Timoteo, tú tienes esa fe no fingida porque primero estuvo en tu abuela y en tu madre. Primero estuvo en Eunice y luego en Loida, en tu abuela y en tu madre. Por lo tanto, tú también has heredado esa fe y te has convertido en lo que eres. No por mí, por ser tu pastor, sino por tu abuela y por tu madre, por el ejemplo que se te ha dado en casa. Así que a tu pregunta de cómo podemos hacer que los jóvenes vengan a la iglesia o estén en el Señor, dándoles ejemplo, David. Muchas veces, pastor, pasa de que queremos, por ejemplo, cuando mandamos a los niños a la escuela, que nos lo eduquen en la escuela, claro, sí, que la educación entre en la escuela, o cuando los mandamos al deporte, que los eduquen en el deporte, en vez de educarlos en las casas, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Pero es que yo soy partidario y creo que es así, que en la escuela se enseña a sumar y a restar, claro, y a mucho más, ¿no? Evidente, pero la educación está en casa. La educación tiene que partir de casa, y si nosotros en casa no hacemos nuestro trabajo y luego pretendemos que los colegios hagan el milagro, ¿no? Los colegios están para lo que están, para instruir, para enseñar cosas, pero no educación. Quizás se le puede resaltar un poco la educación, pero si al final tú te acuerdas de pequeño, David, cuando tú hablabas mal a un profesor y llamaban a tus padres, ¿qué hacía tu padre? Mira, me daba una que me daba los dientes. Y sin preguntarte, ¿verdad? Te daba y luego quizás te preguntaba. Hoy en día, ¿qué hace un padre? Va a protestarle al profesor. Va a protestar. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día, mi hija, que por cierto, mañana día 9 es su cumpleaños, el cuarto cumpleaños. Felicidades, de verdad. El otro día mi hija estaba en natación y desobedeció al profesor porque se tiró cuando no se tenía que tirar, y entonces el profesor la regañó, como tiene que ser, la regañó. ¿Qué hizo Damaris después? Cuando Rebequita sale de natación, la corrige, le dice, está muy mal lo que tú has hecho con el profesor de desobedecer, vamos a ir a pedirle perdón. Mi mujer coge a la niña de la mano y van al profesor. Cuando el profesor ve a Damaris con la niña, el profesor le dice, mira, si me vas a venir a echar la bronca, le dice, no, vengo a que mi hija te pida perdón, porque lo que ha hecho está muy mal, desobedecerte está muy mal. Y el profesor le dijo, mira, nunca me había pasado eso.
Normalmente los padres vienen a recriminarme que quién soy yo para echarle una bronca a su hijo, pero esto de que me vengan a pedir perdón nunca me había pasado. Digo, qué triste, ¿no? Qué triste. Qué triste que un profesor tenga que decir eso. Y al final, pues bueno, pues esa educación, como te decía antes, tiene que ser desde casa. Había antiguamente, pastor, una ley en los pueblos, no escrita evidentemente, en la cual se decía que mandaba el cura, el médico y el político, sí, o el alcalde, ¿no? Sobre todo el cura. Hoy en día ya nada. Nada, ya no manda nadie. Ahora son los niños los que mandan, ahora son los niños los que dicen, los que hacen, y no me digas nada y no se te ocurra hacerme nada porque te denuncio. Total. Y así nos va. Así nos va. Sí, así nos va. Cuando tú le quitas a los padres la autoridad, pues imagínate tú. Eso es complicado. La vivimos en una sociedad, comentabas antes, por ejemplo, que es complicado, difícil decirle a un joven, pero yo creo también que tenemos hoy en día las herramientas que no teníamos antes. Por ejemplo, este tipo de espacios, o los devocionales, o hay muchísimas más prédicas en internet, en YouTube, en Facebook, en cualquier tipo de red social. Y hoy en día esto está al alcance de cualquier persona y puede ver algo más instructivo que no ver otro tipo de cosas que, por ejemplo, dos niños pegándose o alguna cosa de esas, ¿no? Exacto, pero al final lo que atrae a la juventud, por desgracia, es lo malo. No es lo bueno. Entonces, como tú dices, hay cientos de miles, no sé si podría decir millones incluso, no sé si a lo mejor estoy exagerando, pero cientos de miles, desde luego, canales de cristianos para darte buenos consejos, palabra de Dios y de todo, pero al final, ¿cuáles son los que más tirón tienen? Pues bueno, pues los de entretenimiento, los que no sirven para nada, los jueguitos de matar y todo este tipo de cosas que al final es una vergüenza. Mira, te pongo un ejemplo más. El otro día estaba con mi hija aquí en el parque, eran como las 7 de la tarde, y de repente yo veo a dos muchachas hablar, más abajo, en los bares que hay, y yo le dije a las personas que están en el parque, esas dos se van a pegar. Encima yo las conozco a las dos porque hace tiempo habían venido a la iglesia, ya no tiene nada que ver con la iglesia, pero hacía mucho tiempo habían venido y no sé cuánto. Y yo por la manera que las vi, digo, esas dos se van a pegar. ¿Que no? Efectivamente, que yo donde pongo los ojos pongo la bala. Efectivamente, no pasaron ni 2 minutos que empiezan ahí, pero a darse. Yo salté la valla que había. Imagínate, yo tengo cero elasticidad, yo no soy muy atleta, pero yo salté la valla y salí corriendo para intentar separar. Pero es que veo que las amigas de una de ellas estaban sentadas en la terraza grabando, otros que pasaban riéndose, grabando. Digo, qué tremenda la juventud, ¿no? Digo, ¿cómo les atrae lo que tú dices? Dos personas peleándose. Es más atractivo el motivar esa pelea que el ir a frenar esa pelea. A mí me produce, no te voy a decir que me produce placer, pero sí, oye, un bienestar, el poder traer un poco de paz. A Jesús se le conoce como el príncipe de paz. Y tú imagínate qué bochorno, qué vergüenza. Dos amigos peleándose, dos personas, o dos desconocidos peleándose y uno grabando. Y uno tiene que intervenir ahí. Y eso es una muestra más de cómo está la juventud de hoy en día, por desgracia. Pastor, sí, hay otra de las cosas también que pasa mismamente en esta emisora, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando nosotros, y yo de verdad me entristezco mucho, cuando, por ejemplo, ponemos accidentes o ponemos otro tipo de historia de contenido, ese contenido es muy mucho más visto, claro. Sin embargo, otros tipos de contenido culturales, por ejemplo, el espacio y demás, este espacio, en Facebook, por ejemplo, no es tan seguido, pero en YouTube es muy seguido, ¿no? Pero me da coraje, me da esa pena, ¿no? De decir, cónchale, un contenido de calidad no es tan visto como uno que, oye, tiene signos de violencia, signos de perder una vida, y encima te critican por tú informar de ello. Sí, es decir, no lo consumas, no lo veas. Es el morbo que hay, siempre como que nos... Una vez escuché esto, tiene un nombre esto, ahora no recuerdo y no me lo voy a inventar evidentemente, pero es como nos deleitamos en las desgracias ajenas, es como, bueno, mientras le pase al otro y no a mí, ¿me entiendes? Decían, te lo digo porque hace muchos años, no sé si recuerdas la serie Aida, que se daba aquí en España hace muchos años, que hablaba, pues bueno, de... Ahora hacen una película también de ella. Ahora están haciendo, ¿no? Sí, era una serie que al principio, aunque luego derivó en comedia, muchas cosas graciosas y tal, pero lo principal era mostrar la vida de una mujer que no llegaba a final de mes, con hijos problemáticos, un hijo que, si no recuerdo mal, se llamaba Jonathan, que estaba en la delincuencia, una hija que, bueno, era un poco promiscua sexualmente, un hermano que estaba un poco ido y estaba porque estaba... El Luisma, que estaba metido con las drogas, una madre metiche y luego
luego había otro personaje que era un camarero racista, y luego un inmigrante pues viviendo subyugado a a esta persona que le esclavizaba. Bueno, una serie de cosas que todas eran vidas desgraciadas, por así decirlo. Pero sin embargo era la serie más vista, con diferencia. Sí. Era éxito total. Y un psicólogo explicaba por qué este tipo de series vende tanto, y es porque nos deleitamos en ver la desgracia en el otro. Y qué triste, ¿no? Nos evadimos de nuestra realidad y nos exactamente. Y esa es como la naturaleza de pecado. Si fuera ver a personas triunfar, les criticaríamos, diríamos, bueno, ese triunfó por no sé qué o no sé cuánto, pero cuando vemos a otra persona fracasar, cuando vemos que una persona no llega a final de mes, cuando vemos a una persona explotada, cuando vemos a una persona metida en las drogas, como que, no te voy a decir nos deleitamos, pero como que algo dentro de nosotros se complace y dice, no estoy tan mal, ¿verdad? Como tú dices, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. No estoy tan mal. Esos están peores. Y desgraciadamente, pues así está la sociedad. Nos complacemos más en las desgracias de otros que en nuestros propios males. Pasa mucho el tema de meterse en la vida de las demás personas o vivir la vida de las otras personas en vez de vivir la vida propia. Decir, yo no sé cómo está el mundo hoy en día para poder vivir la vida de otra persona. Decir, mira todo lo que está haciendo aquel. Sí, mira, sí. ¿En qué estará metido? Decir, los metiches. Por favor, sí, hombre. Sí. Yo creo que lo he dicho también en alguna ocasión, yo creo que si ahora mismo Dios añadiese una hora más al día, a mí tampoco me darían las horas. Total. Yo tengo que esforzarme en descansar, tengo que planificar mi tiempo de descanso, soy muy celoso en cuanto a eso y aún así muchas veces no lo consigo. Entonces no entiendo esa gente que tiene tanto tiempo libre. No, yo tampoco lo entiendo. Para meterse con los demás. Mira, te pongo un ejemplo. La cantidad de... Tú podrías llegar a ignorar, David, la cantidad de comentarios malos. Y no digo negativos, porque todos podemos hacer una crítica siempre y cuando sea constructiva. Pero la cantidad de comentarios, podría decir incluso demoníacos, que ofensivos. Pero ofensivos, pero a grados, David, que se te erizarían los pelos si te los dijera. Que yo recibo en las redes sociales. Qué pesar. En YouTube, en Facebook. O sea, que tú dices, pero ¿y cómo es esto posible? Pero sin embargo, yo analizo y digo, yo nunca he puesto un comentario negativo a nadie. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Es que, de verdad. De verdad que no tengo tiempo. No te voy a decir que yo no consumo redes sociales. Sí, las consumo. ¿Verdad? Cuando estoy en casa, a lo mejor descansando, lo veo. Pero si yo echo a pensar ahora hacia atrás, yo nunca he dedicado ni un segundo de mi vida a entrar en un comentario así, David, porque tu camisa no me gusta y eres un sinvergüenza y eres... No, la verdad que no. Entonces eso demuestra primero que no tienes una vida propia. Total, que necesitas meterte en la vida de otro para sentirse satisfecho. Yo creo que Dios nos ha hecho tan especiales, tan únicos, nos ha dado una misión de vida que creo que nos tenemos que enfocar en eso. Como decía al principio en Colosenses capítulo 3, tenemos que enfocarnos en lo que está arriba, no en las tonterías de aquí abajo. Amén. Pastor, Carmen Reyes está preguntando, Pastor, buenas tardes. Si yo no conocía a Dios y mis hijos ya están grandes, ¿cómo hago para que ellos vengan a Dios? Pues la Biblia habla de eso, no tanto con los hijos, sino con el marido, con el testimonio personal, dándole ejemplo y sobre todo, doblando mucha rodilla, orando. La oración tiene poder. La Biblia dice a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas ocultas, cosas maravillosas, cosas que nunca has imaginado. La oración tiene más poder de lo que imaginamos. Es verdad que unos niños cuando ya están crecidos y no han sido educados, instruidos en la fe cristiana, quizá como que les cueste un poco más o no, pero lo importante es que la madre les dé ejemplo y que ore mucho. Hay mucho poder, David, en una madre que ora. Muchísimo poder en una madre que siempre, permanente, constantemente esté orando por sus hijos. Amén. La oración tiene poder, pastor, y la palabra también. No, la palabra está claro, la palabra ya está escrita y lo que dice la palabra la Biblia dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para su gloria. O sea, todo lo que la Biblia dice y establece, sí o sí, se va a llevar a cabo. Pero después entra en juego también la oración del creyente. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Así que a esa madre le aconsejo que ore mucho por sus hijos. Bueno, Olivia Selva, Pastor Alberto, pero no ha escrito más nada. Cuando escriba, pues que seguiremos preguntando. Pastor, otra de las cuestiones es el discípulo Felipe. Exacto. Que vamos a conocerlo un poquito en el día de hoy. El discípulo Felipe, bueno, también el apóstol se convirtió en un apóstol, el apóstol Felipe, que quizá este apóstol, este discípulo no es tan conocido como Pedro, ¿verdad? Como Juan, incluso como Judas, aunque al final salió rana, salió traidor, pero no es tan conocido. Es como que
Hay ciertos discípulos como que son más a la sombra, pero no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Todos eran importantes, como te decía ahora, cada uno al final tiene su visión, su misión en esta vida, y entonces uno va a estar bien cuando esté cumpliendo con la labor que Dios le ha encomendado. En este caso, Felipe fue crucial para la evangelización de este mundo. Fue Jesús mismo quien lo llamó personalmente a él, y acto seguido lo que encontramos de Felipe es invitando a otra persona a convertirse en discípulo de Jesús. Él fue corriendo a una persona llamada Natanael, y también ese hombre llamado Natanael se iba a convertir en un discípulo, en un apóstol. Y aunque vuelvo y repito, Felipe quizás no es tan mencionado como otros, cuando nosotros empezamos a analizar lo poco o mucho que la Biblia dice de él, es asombroso. Mira, en Hechos capítulo 7 hay como un antes y un después en cuanto a la iglesia del Señor. Jesús había dicho que cuando venga el Espíritu Santo tenían que salir fuera de Jerusalén, tenían que ser discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, pero por alguna razón, por temas de comodidad, se quedaron en Jerusalén. Así que hubo un discípulo, un diácono en este caso llamado Esteban, que fue asesinado. Te quiero resumir la historia, no puedo entrar en detalle. Fue asesinado, y debido a esa muerte, como que los religiosos se crecieron y empezaron a perseguir a la iglesia. Y ahí toda la iglesia fue esparcida. Y curiosamente Felipe llega hasta Samaria. Poco se sabe de él, pero de repente se empieza a escuchar: oye, en Samaria hay un avivamiento, oye, en Samaria multitudes se están entregando al Señor, oye, mira la cantidad de personas que están recibiendo a Jesús en su corazón en Samaria. Y era por Felipe. Más adelante vamos a encontrar a Felipe descendiendo al sur, y ahí le habla, además de una manera milagrosa, porque el Señor lo transporta de una manera milagrosa, hablándole a un hombre que era un etíope, un eunuco de una reina. Y entonces dice que él iba leyendo una parte de la Biblia, que creo, si no recuerdo mal, que era Isaías, pero él no entendía nada, ese etíope no entendía nada. Entonces el Espíritu de Dios le dice a Felipe: júntate a ese hombre, predícale el Evangelio. Y se junta y le dice: oye, mira, ¿tú entiendes lo que lees? Le dice: no tengo ni idea, le dice. Entonces dice la Biblia que Felipe le empieza a evangelizar, le empieza a hablar, le empieza a contar todas las maravillas de Dios, y cuando el etíope entiende, dice: quiero ser bautizado. Y allí mismo Felipe lo bautiza, y dice: y siguió gozoso su camino ese etíope. Se cree que este etíope eunuco fue la primera persona en predicar en África. Se cree, eso es una especulación que hay. Pero lo que te quiero decir, Felipe es una herramienta preciosa en las manos del Señor para evangelizar tanto a multitudes como a los samaritanos, como en lo individual a este etíope eunuco. Es verdad que, vuelvo y repito, no es tan conocido, no es tan famoso como los demás, pero él cumplió con su misión. Y después hay una tradición que ya no es bíblica, es una tradición que dice que Felipe murió como mártir en Turquía, crucificado boca abajo, pero bíblicamente no lo podemos demostrar, y bueno, las fuentes no son del todo fidedignas, así que eso es lo que dice la tradición. Hay preguntas, pastor. Mi nieto me pregunta que si Dios hizo al humano a su imagen, ¿cómo sería? Porque hay negros, amarillos, asiáticos, y me corté, pero le mencioné Deuteronomio 29:29. Sí, no sé qué dice de memoria, no me lo sé, lo siento, pero hay un versículo muy interesante. Te voy a hacer yo esta pregunta, David. Uy, ya empiezan las preguntas, madre mía. A ver. Es verdad, pues vamos a pensar. No, sí. Yo creo que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Es más, hay una cosa que tú también siempre dices, que no se corten en preguntar. No, claro, y si tenemos la respuesta la damos, y si no, pues ya otro día la daremos. Nos informamos, le pregunto a mi pastor José Manuel Sierra, que eso es una Biblia andante, ya él me dará la respuesta y yo ya la daré. Dame una pregunta, a ver. Tiene razón, pues mire, dice: mi nieto me pregunta que si Dios hizo al humano a su imagen y a su semejanza, ¿cómo sería? ¿Cómo es posible que haya negros, blancos? Y me corté, pero le mencioné Deuteronomio 29:29. Bien. Tengo un nieto de 13 años que quisiera que explicara la evolución del hombre. Toma ya. La evolución ninguna, Dios nos ha hecho y así seguimos. Es verdad que con el pasar del tiempo, no el ser humano, el cuerpo del ser humano se va adaptando, ¿verdad?, a las necesidades. Estaba viendo el otro día un programa que dice que de aquí a 10 años o a 15 años, no estamos hablando de siglos, los dedos van a estar amorfos, van a estar, ¿y sabes de qué, no? De esto. Y que el cuello se va a ir inclinando un poco más, y con el pasar de los años, quizá pocas décadas, vamos a estar encorvados por estar mirando así, y los dedos van a ir como con una forma amorfa, porque el cuerpo humano, no el ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Estamos hablando del cuerpo humano, se adapta a donde vive. A la pregunta de por qué hay negros, blancos, chinos, amarillos, cosas así, colorado, la Biblia lo dice.
La Biblia dice el por qué una persona es negra. Yo te pregunto, ¿por qué una persona es negra? Que hay que decir negra, no de color, ¿eh? No, exactamente, hay que decir negra y punto. Pues no sé, pastor. En Cantares dice, no me mires porque soy morena, porque el sol me miró. No pregunta por qué soy morena, porque el sol me miró. Es que está claro, ¿dónde las personas son más oscuras, más negras? En las zonas donde más sol hace, ¿verdad? Entonces, cierto, porque en los nórdicos son blancos. Exactamente, y luego cuando tiramos al África, al sur, ¿cómo son? Pues son negros, total, y cuanto más sol hace, más negros son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo se va adaptando. Mira, yo el otro día que estuve, te puedo decir que estuve 1 hora en una piscina y me quemé la planta de los pies porque estoy acostumbrado a tener calcetines y me lo quemé en 1 hora. Pues imagínate si yo viviese en el sol, me quemaría, me tostaría, mi cuerpo Claro, exactamente. Entonces el cuerpo se va adaptando, se va oscureciendo. ¿Parecería una gamba? Sí, total. Se va oscureciendo y se va como autoprotegiéndote. Pero vuelvo y repito, no el ser humano, sino el cuerpo del ser humano. Y después, ¿por qué hay amarillo? Ahí sí ya me pilla. Ahí sí, esos occidentales, no sé por qué tienen como ese color tan peculiar o esos ojos rasgados, pero al final es como una obra maestra que Dios hace, las diferencias, la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Totalmente, amén. Bueno, ya estamos en el espacio de preguntas para ustedes. ¿Podrían hablar de primero de Juan 4:20-21? Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Lo dice Mopsi Mitkase. Sí, Juan cuando escribe sus cartas pues tiene como propósito principal exaltar a Jesús y al final pues está diciendo una verdad que aunque duela es una verdad totalmente, y lo que está diciendo es cómo ustedes vienen aquí y se dan golpes de pecho para decir que aman a Dios al que no han visto, porque como te decía al principio de esta entrevista, David, nadie ha visto a Dios, pero cómo es posible que ustedes digan que aman a Dios al que no han visto si no amas al que tienes sentado a tu lado. Porque por desgracia hay cristianos, o vamos a meternos todos ahí, aunque seamos cristianos, a veces nos cuesta amar. Y entonces ahí nos encontramos a cristianos que no aman a su hermano de iglesia, a su hermano físico, a sus padres, a sus hijos. Y entonces Juan quiere corregir este error y dice, pero vamos a ver, ¿cómo tú vienes aquí a levantar tus manos, a decir, Señor, yo te amo, cuando no estás cumpliendo con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo? Entonces tú tienes que amar a tu hermano. Para poder amar a Dios tienes que amar a tu hermano. Entonces es inconcebible ser cristiano y no amar a un hermano. Amén. Otra de las preguntas, Mónica Pellegrino. Pastor Alberto, ya que están hablando de predicar el Evangelio, ¿cómo puedo hacerlo si no tengo de memoria los versículos o parte de la Biblia? ¿Qué otras formas de evangelizar nos puede recomendar? Pues yo tampoco, mirar, a mí me preguntaste un texto de Deuteronomio y no me lo sabía. Yo es verdad que, bueno, algún versículo tengo por ahí rondando siempre en mi cabeza, pero yo no soy, por ejemplo, como mi pastor, que lo he dicho en otras ocasiones, que tiene un conocimiento, una capacidad de retención, una capacidad de memoria brutal. Yo no la tengo. No hace falta aprenderse los versículos de memoria. Hombre, si te los puedes aprender y tienes esa capacidad, de maravilla. Pero si eres como yo, corto en memoria, pues no, yo no lo veo algo indispensable. Lo que sí es orando y dependiendo del Espíritu Santo. Cuando tú abras la boca y el Espíritu de Dios ponga palabra en tu boca, eso van a ocurrir ahí milagros, te lo garantizo. Y uno se va a sorprender de lo que es capaz de hacer el Señor cuando uno se deja usar. Dice Dionelio Chea, eso de amorfo me lo dijo mi nieto. Ay, Dios mío. Bueno, he buscado lo de Deuteronomio 29:29. ¿Sí? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y cuál es la pregunta? No entiendo bien. ¿Cuál es Éxodo qué? Deuteronomio 29:29. No entiendo la pregunta. ¿Cuál es? La pregunta era la siguiente. Mi nieto me pregunta que si Dios hizo al humano a su imagen, ¿cómo sería porque hay negros, amarillos, asiáticos? Y me corté, pero le mencioné Deuteronomio 29:29 y Deuteronomio 29:29. Ah, sí, ya entiendo por dónde va la pregunta, porque como ahí dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, como diciendo que las preguntas que no tienen respuesta, pues eso le pertenece al Señor efectivamente, pero en este caso sí tiene respuesta. Ya te digo, los negros son negros porque se han ido acomodando a su zona donde viven únicamente. Bueno, hay más preguntas, pastor, que están llegando como agua de mayo. Parece que se huelen que vamos a terminar el programa y empiezan a preguntar para... Yo tengo aquí cantidad de preguntas también, sí, pero cantidad. Dele, claro. Y saludos todos los que quiera. Claro, hasta mi mujer comentó por aquí también. Hay que darle,
bueno, la pregunta que tiene por aquí dice la siguiente, la dice Carmen Reyes. Buenas tardes, pastor. Mi hijo me pregunta si nosotros podemos prender veladoras a un difunto, es decir, podemos prender velas a un difunto. No, en absoluto, en absoluto. La Biblia dice que cuando una persona fallece ya nada tiene que ver con este mundo. Eso de encender velas, son esos rituales, aunque se hayan cristianizado, por así decir, o más que cristianizado, catolizado, podríamos decir, no es compatible en absoluto con la palabra del Señor. La Biblia dice que cuando una persona fallece, ya su cuerpo vuelve al barro de donde ha partido, y su espíritu, su alma, pues bueno, pues se van a la eternidad, sea donde sea que haya tomado la decisión, sea al infierno o al cielo. Entonces ya nosotros no tenemos que hacer ni homenajes, ni encender velas, ni rituales, ni misas, ni nada en absoluto, ni siquiera rezar. A veces cuando una persona fallece, los familiares con toda su buena intención me dicen, bueno, a ver si podemos orar por mi padre, por mi esposo, por quien sea que ha fallecido. No, yo voy a orar por ustedes. Yo oro por los que se han quedado aquí, que Dios los consuele, que Dios haga su obra, porque ya los que se han ido, por más que tú ores, esa oración no va a producir nada, ya la decisión ha sido tomada. Eso de que nosotros no creemos en el limbo, en el purgatorio, en un lugar de reposo donde las almas cuando mueren van ahí, según oremos aquí, pueden ser salvas o no. Nosotros no creemos en eso porque la Biblia lo hemos tratado aquí también ya. Sí, exactamente, la Biblia no habla de eso en absoluto, le guarda silencio totalmente de eso. Entonces no podemos ni encender velas ni nada. Lo único es llorarles, es guardarles esos días que la Biblia dice de luto, llorarles y aprender a vivir sin esas personas. Dice que es duro, ojo, es duro, sí, pero sí. hay que hacerlo. Momse Mitkase, amar a nuestro se refiere a hermano de sangre o incluye al jefe de la empresa donde trabajo. A ese jefe también que no paga también. Y que también, porque cuando el segundo mandamiento Jesús dice amarás a tu prójimo, prójimo significa persona próxima, cercana, y yo creo que un jefe, por desgracia o por suerte, es una persona cercana. No, ahí no está hablando de solamente de los hermanos de la iglesia, está hablando de toda persona. Nosotros estamos llamados a amar a toda persona, incluso a nuestros enemigos, dice el Señor. Eva Zúñiga, pastor, yo quiero salir a evangelizar, pero no tengo iglesia, y yo sé que para evangelizar se necesitan ir de 2 en 2. ¿Usted qué me puede decir? ¿Qué te puedo decir? Pues que si todavía, que no esperes el momento perfecto para comenzar, si todavía no tienes un compañero de batalla, un compañero de oración, un compañero de calle, sal tú solo a la aventura. El Señor sabe que lo estás haciendo no en desobediencia, sino que el Señor sabe cuál es tu deseo, cuál es ese deseo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y te garantizo que en el camino Dios te proveerá de ese compañero o esa compañera. Pastor, ¿qué preguntas tiene usted por su canal? Pues mira, es que de verdad que tengo aquí como 200 y pico, pues un poquito más. Sí, aquí, y saludos, y bueno, a ver, preguntas. Tengo aquí saludos desde Colombia, Santa Marta, saludos. Sí, saludos montones. Saludos a David. Saludos a David. Hay una pasada de gente, sinceramente. ¿Cómo puedo vivir? Alexander Rodríguez dice, ¿cómo puedo vivir una vida plena y auténtica en Cristo en medio de un mundo que a menudo se opone a sus enseñanzas? Buena pregunta. Buena pregunta. Que creo que respondimos con la predicación del principio, poniendo los ojos arriba en el cielo. O sea, el Señor nos ha prometido una vida abundante, pero cuando nosotros miramos al cielo y no nos dejamos llevar por lo que este mundo nos quiere enseñar. Después aquí, mira, Jacqueline Mañosca, una hermana de la iglesia de Puerto, dice, está muy bajo el sonido del pastor Osman, claro, porque tenemos los micros por aquí. Bueno, mucha gente aquí saludando, desde Uruguay, desde México. Me acaban de comentar, claro, es que claro. No caí, perdón que lo corte. Es que no caía, que yo tenía otra cámara hoy aquí para el canal del pastor. Y claro, antes me levanté para tomar agua y se me veía la camisa por fuera. Entonces, bueno. Pero claro, son cosas que yo no puedo controlar, porque claro, estoy con las 3 cámaras aquí y claro, tenía esa cuarta ahí que me está viendo, que me enfocó y me vio ahí echándome agua. Bueno, entonces ya este programa no vale si tienes la camisa por vale, fuera. ¿verdad que no? Más de una vez, vamos a revelar un secreto aquí, David, más de una vez hemos hecho el programa en chola. Total. ¿O no es verdad? Y con bermudas también para ir para la playa. Bueno, yo estoy en pantalón corto ahora mismo, no en cholas, pero sí, pero cuando se acerque el verano tengan por seguro que debajo de esta mesa estamos en chola. Hay veces que el tiempo de aquí, por ejemplo, vivimos, yo creo que somos unos privilegiados, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Totalmente. Vivimos en un sitio que es un auténtico paraíso, un lujo, y el tiempo es casi siempre 24/7, casi siempre está buenísimo. Casi siempre. Y está el día de playa muchas veces. Entonces, bueno, el
otro día cayeron 2 gotas y se revolucionó la isla. Total, sí. No, y ahora estamos en alerta otra vez, ¿eh? En alerta y estamos a 27 grados. Y estamos a 27 grados, es increíble, de verdad. Yo no sé, pero bueno, de verdad. Mira, Alexander Rodríguez, que otra vez hace una pregunta, dice, hablemos un poco de la diferencia entre creyente y discípulo. Mira, qué interesante, ¿verdad? Diferencia. Qué bueno esa. Bueno, creyente es simplemente la persona que cree en Dios, pero la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Así que creyente no te convierte en discípulo. Un creyente es el que va a la iglesia, el que dice creer en Dios, pero discípulo es el que dedica su vida a servir a Jesús, el que basa su vida en lo que la palabra de Dios dice y enseña. Muy diferente ser discípulo a ser creyente. Los creyentes, si pudiésemos enfocar esto quizá en el milagro de la multiplicación de los alimentos. ¿Recuerdas cuando el Señor multiplicó los panes y peces? Exactamente. Allí había una multitud que se sentó a ser servida y solo 12 hombres sirviendo. Había 5.000 creyentes sentados esperando a ser servidos y 12 hombres discípulos, 12 discípulos del Señor dedicando su vida a servir. Y al final, todos, tanto discípulos como creyentes, fueron saciados, pero los discípulos fueron mayormente recompensados. Ahora acabo de poner yo el espacio del pastor aquí, porque claro, me estoy viendo también aquí y digo, para que no me estaba viendo. Y comenta, dice que no se le escucha muy bien al pastor, que subamos más el volumen de su micro, ¿no? Vale. Otra de las preguntas también, pastor, que tenemos por aquí, interesante, es esta de Elena Brito. Buenas tardes, soy Elena de Uruguay. Si al morir vamos al cielo o al infierno, ¿quiénes resucitarán en el juicio y en la resurrección? Ese es un programa que vamos a hacer también. Sí, exactamente. Al final, los muertos en Cristo resucitarán primero, esa resurrección para que el cuerpo sea transformado en los cielos. De eso vamos a hablar, Dios mediante, pronto. Incluso qué bueno sería poder tener aquí a nuestro pastor, que él es un maestro en cuanto a la escatología, en cuanto a este tema, y él nos podría traer tanta luz en cuanto a este tema, pero vamos a resucitar los que hemos muerto en Cristo. Amén, qué bonito. Bueno, pues la verdad, hay una barbaridad. Hay ahora mismo 220 mensajes destacados en el canal del pastor. Hay muchísimas felicitaciones por el programa, por el aniversario. De verdad, yo me quedo asombrado. Sinceramente se lo digo, pastor, de verdad, asombrado y alucinando de todas las personas que nos ven, que nos siguen, que nos comentan y demás. ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? Nos comenta María Adela Cárdenas Jurado. Pues dejando que nuestra carne mengüe para que viva Cristo en nosotros. Está claro, vuelvo a lo que decíamos antes, al final tenemos que guiar nuestra vida por lo que dice Dios, por lo que dice la palabra de Dios, y no por lo que nosotros queremos o deseamos. Para vivir para la gloria de Dios es vivir conforme lo que Dios quiere que hagamos. Rosicella Hernández dice, Dios le bendiga, mi pregunta es, ¿al morir se va al juicio con Dios? No, el juicio vendrá más tarde. Todavía no hay el juicio, pero ya cuando tú mueras, tu alma, el espíritu se va a Dios porque es de Dios. El cuerpo se queda en la tierra, el alma es lo que hay que ganar, dice la Biblia. El alma se va o para el infierno o para el cielo. Todavía no ha habido un juicio. Es como, permíteme esta expresión, quizá no es la más correcta, pero para que lo podamos entender en este mundo, es como una prisión preventiva. Tú sabes que cuando se detiene a un delincuente, que todavía no se le ha hecho un juicio, pero se sabe que es culpable, solamente estamos a la espera del juicio para saber el tiempo de su condena, se le mete en prisión y eso se llama prisión preventiva. No ha salido en juicio, pero ya está pagando su condena. Lo mismo pasa cuando uno muere y se va al cielo o al infierno. Vamos a una eternidad preventiva. Ya la persona que va a ir al infierno está en el infierno, la persona que va a ir al cielo ya está en el cielo, pero no se sabe todavía las consecuencias, los premios o la condena que uno va a tener en el infierno. El juicio será el día del juicio, en el último de los días. Estamos prácticamente terminando, porque ya llevamos 1 hora y 1 minuto, pero como es el aniversario, pues podemos extendiendo un poquito más. Pastor, ¿qué pasa con los que se suicidan por depresión? Anet Stephanie de esa Salina. Creo que lo hablamos hace unos cuantos meses atrás y es un tema muy, muy, muy delicado, porque la Biblia creo que es clara, es rotunda cuando dice que aquel que destruye el templo del Espíritu de Dios, que es el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Entonces la pregunta rápida sería, una persona que se suicida, la respuesta rápida a la pregunta de qué pasa con los que se suicidan, sea por el motivo que sea, la respuesta rápida quizá y la fría sería, desgraciadamente no van al cielo, pero al final dejemos que sea Dios quien decida eso. Nosotros creo que Dios no nos ha dado la misión de ser jueces, sino de ser obedientes.
creo en lo que dice la palabra de Dios. Creo que Dios no aprueba el suicidio, creo que Dios nos manda a vivir, creo lo que dice la palabra de Dios, que Dios es el dador de la vida, o como dijo Pedro en uno de sus discursos, Jesús es el autor de la vida y solamente Él tiene el derecho a dar la vida y a quitarla. Pero dejemos que sea Dios el juez, dejemos que sea Dios el que decida a dónde van nuestras almas. Amén. La verdad que, ya digo, es que de verdad, no paro. La verdad que mi nieto mencionó la ley de la evolución y le expliqué un poco con mi hijo y por último le mencioné ese versículo de Deuteronomio. ¿Qué posibilidad hay que hagan a lo último oración para aceptar a Jesucristo? ¿Será que se puede? No, hoy, de verdad, imposible. De verdad, es que después de este espacio viene el rebumbio y los espacios en radio son muy encorsetados, se nos fue mucho el tiempo. Estoy leyendo el Antiguo Testamento, hay muchas batallas. Ellos no amaban a su prójimo, nos lo pone Montse Kimit Kase. Sí, pero era otro tiempo, incluso estábamos en la ley, era el tiempo de la conquista, el tiempo del avance y el tiempo de establecer la tierra y incluso, aunque nos suene duro, eran mandatos de Dios, ¿verdad? Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, le dice, te voy a llevar a una tierra para conquistarla. Esa tierra estaba ya habitada, pero Dios se la entregó a su pueblo, entonces eso era parte del plan de Dios. Carmen Reyes pregunta, pastor, en Hechos 16:31 dice, si yo creo en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sí, bueno, no lo dice así tal cual, si yo creo, no. Fue, si no me equivoco, a un carcelero que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos han tomado esa promesa como para lo personal. Si yo creo, ¿qué versículo es? Hechos 16. Aquí, Hechos 16:31. Claro, Hechos 16:31, porque es que nos encantan esas promesas. Hechos 16:31, pero siempre digo, oye, avancemos un poquito. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, que es el que no se lee, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Quieres que los de tu casa crean también como tú? Háblales de la palabra de Dios. Amén. Es así. Otra de las cuestiones, pastor, y ya vamos terminando, ya digo, hay muchísimo. De verdad, pido mil disculpas a todos porque no da tiempo de hablarlos todos. No es pregunta, es felicitaciones por un año más de programa. Me gustó el podcast en vivo. Lisette Paola también nos manda Carmen Sánchez, un cristiano de Semana Santa, ¿cómo se debe celebrar desde Costa Rica, pastor? Semana Santa hemos... pues como dije hace un tiempo atrás, sí. Es que estaba leyendo aquí unas cosas, me pillaste fuera de órbita. Hay montones. Como dije hace unas semanas atrás, Dios no quiere una Semana Santa, quiere una vida santa. Nosotros pues celebramos la Semana Santa igual que todos los días. Lo que pasa es que algunos creyentes tienen días libres en su trabajo y si se pueden permitir la bendición, el lujo y el capricho de irse por ahí, que lo hagan. Pero no cambia absolutamente nada. Para nosotros es igual un miércoles de junio que un miércoles ahora de Semana Santa, porque nuestra vida tenemos que guardar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Biblia. Bueno, y la última, escuchando desde River, Uruguay, un muy hermoso programa. Este programa es una bendición. Saludos para Alberto, para David, y también lo escuchan desde Perú, que lo están comentando por aquí. Pastor, en la iglesia dicen, yo declaro, yo decreto. ¿Eso es bíblico? Sí, es totalmente bíblico. Eso es una realidad bíblica siempre y cuando el que decrete y el que declare sea Dios. Nosotros en nuestra labor es obedecer. Dios es el que decreta, Dios es el que declara, y el ser humano, que es creación de Dios, no es creador, creación de Dios, es el que obedece. Así que si en tu iglesia se enseña a decretar, a declarar y a todo este tipo de cosas, te pido por favor, sal corriendo de ese lugar. Oralia López Vázquez, buenas tardes, pastor. Este versículo también es para los creyentes, Hechos 15, 19, 20, y lo repite en los versículos 28 y 29. Oralia López Vázquez. ¿Y qué dice? No, bueno, eso sí lo sé porque ahora lo estamos estudiando. El tema seguro que es lo del consumo de la sangre, el concilio de Jerusalén, cuando dice que en aquel concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, se prohíbe el consumo de sangre. También otro tipo de cosas, la fornicación, la idolatría, y se reitera prohibido comer sangre. Entonces la pregunta es, ¿y todavía está prohibido comer sangre? Evidentemente, como lo dice ahí Hechos capítulo 15, no en una parte, sino en dos, no se puede comer sangre. ¿Y qué pasa con la morcilla? Pues en tu conciencia queda, yo no como sangre porque así lo dice la palabra de Dios. Claro, hombre. Es que así. Ay. Aprovecho que no tenemos tiempo y te estás riendo. Saludos a mi madre que la acaban de operar hace 2 horas y ya está en casa, gracias a Dios. Todo ha salido de maravilla, pero aprovecho para saludarla, que sé que lo está escuchando, y mi padre también. Un saludo, que los quiero mucho. De verdad, gracias a todos. Pedir disculpas porque hay tantos mensajes que no he podido leerlos todos, de verdad.
mil disculpas. Pastor, gracias, que sean no 1, 2, 3, 4 y miles más, de verdad. Que Dios quiera. Gracias a ti, David, gracias, que Dios te bendiga. Hacemos un altito pequeñito y el rebumbio. Recuerda que este espacio el lunes que viene es, déjame mirarlo ya, porque si no, 14 de abril, no es el 21, que es cuando ponemos este espacio para que lo puedan volver a ver, que se va a repetir. Hasta entonces, como siempre digo, te espero ahora en el rebumbio, no te vayas, hasta ahora. Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos: 680 14 75 76, 680 14 75 76. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente. Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara.